Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Continuamos hablando sobre evangelicalismo, ahora enfocado en el siglo XIX y principios del siglo XX. La revolución industrial tuvo un impacto en la forma en que se hacía iglesia, mientras en el fervor misionero fue un gran distintivo de este tiempo. Surge el pentecostalismo histórico y el movimiento fundamentalista. ¿Qué otras situaciones nos permiten entender el cómo se fue desarrollando la iglesia de aquel tiempo? Conversemos con Alex y Marcelo sobre este interesante tema, aquí en Entre Semana. Estudiando las raíces del evangelicalismo. Evangelicalismo. Término que aparece en libros, pero a veces, nosotros no lo usamos. Hola, soy cristiano, soy evangélico, pero dijimos que históricamente evangelicalismo es el nombre que engloba a lo que hablamos. Todo tipo de cosas. Bueno, y como vimos en los primeros episodios de esta serie, hay muchas personas que entran dentro del amplio espectro de la cristiandad que quizás no deberían estar. Hablamos acerca de eso. Ya estamos dentro de... Y hablamos de lo que está en jerga futbolística, hablamos de lo que está en offside. Correcto. Ahora vamos a estar dentro del marco regulatorio. Sí, ¿okay? Sí. Y hemos estado hablando acerca de cómo es que comienza esas primeras olas de misioneros que van. Y quisiera comenzar ahora. Vamos a estar hablando acerca del siglo XX. Ajá. Pero un poco antes, 1850. Para entender el siglo XX tenemos que entender un poquito fin de 1800, que nos quedamos el episodio anterior. 1850, en el sur de China, se levanta un nuevo reino que se llama el Reino Celestial. Está liderado por un hombre llamado Hong Xiuquan, quien lidera en su momento un ejército enorme. Algunos calculan que va desde 2.5 a 3 millones de personas. Wow. Una guerra total que se pelea contra el imperio Qing de China. Y hasta la Segunda Guerra Mundial fue la guerra más sangrienta de toda la historia. Sí, se calculan entre 20 a 50 millones. Increíble el masacre que fue todo ese conflicto. Ahora, ¿a qué se basa o qué es lo que creía este hombre, Hong Xiuquan? Bueno, él tuvo contacto con misioneros en China. ¿Te acuerdas de Hudson Taylor y todo el trabajo que hizo? Bueno, este brother andaba bien frustrado. Dice que tiene un sueño acerca de su familia celestial que le estaba diciendo que el mundo estaba lleno de demonios. Después se encuentra con un misionero y ve un folleto. Cuando presta atención a este folleto, todo hace clic. Dice, claro, mi familia celestial está Dios y Jesucristo es mi hermano mayor. Él se declaraba como el hermano menor de Jesús. Y se levanta también, a causa de todo este fervor misionero, se puede levantar un ejército enorme bajo la bandera de Jesucristo para pelear esta guerra total. Tratan de tomar Shanghái, tratan de tomar las fuerzas imperiales y terminan siendo masacrados. Qué loco, ese sincretismo, porque algo que estuve viendo es que lo que dicen que este tipo quiere revivir la verdadera religión china usando el cristianismo. Entonces claro. Hay una mezcla, pero mira qué interesante. O sea, el fervor misionero que lleva al otro lado del mundo, ojo, no estamos diciendo que acá hay causa-efecto, sino estamos explicando cómo este fervor que hablábamos en el episodio pasado, mira cómo termina en China en 1850. Sí. Compara eso con otro chino llamado Watchman Nee, esto es un poco después. Convertido al cristianismo en 1920, Watchman Nee, él nace en 1903. Y por el mismo trabajo misionero, él llega a Cristo. Su nombre actual es Ni Toseng. No sé, a ver, chinos, no sé. Si hay algún chino escuchándonos, díganos cómo cambió. Pero se conoció como Watchman. Sí. Watchman es, ¿qué sería? No sé. Vigilante. Vigilante. El vigilante Ni es así. Se conoce Watchman porque él hizo mucho trabajo dentro de China y después, y era hasta después, creo que después de que murió, que salen sus escritos y lo traducen primeramente al inglés. Claro. Pero lo importante que él hace es que él empieza a escribir muy joven. Sí.
¿no? Sí, escribe muy joven. Después, cuando llegan los comunistas a China, ahí estuvo encarcelado, finalmente murió. Pero este es un hombre que también sale de esa misma rama misionera, Claro. esa misma influencia misionera, pero terminó siendo de influencia Positiva. en todo el mundo. Ajá. Incluso en nuestra iglesia, uno de los libros que más hacemos referencia, porque la verdad nos encanta el enfoque, es un estudio que hizo este Watchman Nee acerca del libro de Efesios, Sí. que se llama Sentaos, andad, estad firme. Y es interesante poner estos dos casos en contraste porque después de todo este fervor misionero, podemos encontrar que habían cosas buenas que salieron de eso y cosas, digamos, no tan buenas como causa de tal vez ese trabajo de salir e ir a diferentes contextos y tratar quizás de evangelizar de una manera que no tomaba en cuenta todas las diferentes creencias que tenían estos chinos. Y pensando más atrás, ya no hay un marco, no sé si llamarle marco regulatorio, pero un contexto de, este es anglicano, es todo lo que habíamos visto, ¿no? Sí, ahora ya, correcto. como veíamos hace 2 episodios, la descentralización, la atomización, entonces surge este concepto de evangelicalismo, como decir, a ver, ¿qué es lo que nos tenemos en común? Creo en la palabra de Dios como autoridad, creo en Jesús como nuestro Salvador, murió en la cruz, vamos, y este Watchman Nee empieza un ministerio donde él es movimiento de iglesias en casa y se multiplica en China, se multiplica aún hacia el sur de China, entonces empieza a haber ¿cómo diríamos? Un movimiento que ya como que cuesta encontrarle forma, ¿no? Correcto. Pero bueno, volvamos a fin de 1800. Hablamos de China. Fin de 1800, entonces todo eso está sucediendo en China. 1864 se termina toda esa rebelión y muchas de las naciones empiezan a cerrarse. Y también está sucediendo algo en Europa y en Estados Unidos que empieza a crear mucho movimiento dentro de estos mismos países, que es la revolución industrial. Claro. Que obviamente ha estado sucediendo durante todo el siglo XIX, pero empieza a realmente moverse mucho al final del siglo XIX. Sí, o sea, los historiadores ubican el fin de la revolución industrial en 1840, 1850, pero lo que hay que ver ahora es cómo impacta, porque estamos acá de dónde surgen las denominaciones y por qué impacta eso, por qué impacta el cristianismo. Vamos a Inglaterra, cuna de revolución industrial. Sí. La gente empieza a migrar de zonas rurales a la ciudad. Por lo tanto, las ciudades empiezan a tener un crecimiento que es una locura, ¿correcto? Sí. Entonces, antes de revolución industrial, estaba el párroco anglicano de la iglesia del pueblito muy rural, donde la iglesia tenían, qué sé yo, no sé, 40, 50 personas, era como una mega iglesia de aquel tiempo y donde de alguna manera todos se conocían y podían proveer inclusive cosas prácticas. Hoy se quedó sin trabajo, bueno, le ayudamos, protección, trabajaban la tierra, entonces había yo vendo esto, tú vendes esto, nos apoyamos entre nosotros. De alguna manera la inercia de la revolución industrial que lleva a este crecimiento de urbes genera un problema. No hay tantas iglesias en la ciudad para atender a tanta gente. Entonces, y además, todas estas personas están desconectadas. Claro. Están desconectadas Exacto. de absolutamente todo. No tienen un sentido de comunidad, no tienen ese sentido que en la zona rural era natural tenerla, pues. Entonces, ahí es donde se empieza a levantar y ojo, correctamente, para resolver un asunto que existía en esas ciudades, pero se empieza a levantar iglesias muy grandes. Claro. Se podría decir que las primeras mega iglesias surgen en esta época. Una de las más famosas es la de Charles Spurgeon en Londres. ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, porque de repente es como que, sí, se menciona al hombre, y buenísimo, y su influencia y todo eso, pero se menciona descontextualizado, claro, y predicaba, iba la gente, llegaba a predicar no sé cuántas veces por semana, y claro, ¿cómo no lo iba a hacer si había cantidad de gente atiborrada ahí donde estaba? Porque querían, ya no se conocían, buscaban. Entonces, mira qué interesante, la iglesia que
que de alguna manera en la zona rural, como dijiste tú, podía proveer ciertos ayuda y cuidado, ahora lo provee el sindicato, ahora lo provee el Estado, el gobierno. Sí. Entonces empieza un fenómeno interesante. Otro elemento que es súper importante es que el domingo se empieza a transformar. Porque el domingo, lejos de ser día de descanso, empieza a ser el día del obrero. Entonces, como día del obrero que está toda la semana trabajando 14 horas, 16 horas por día, ¿no? Llega el domingo y es el día de recreación. Entonces, de alguna manera, la industrialización, entre comillas, empieza, no sé si competir sería la palabra, pero empieza a generar conflictos de cómo se había llevado el cristianismo hasta ese momento, ¿no? Entonces, en Londres, como dijiste tú, con Spurgeon surge esta iglesia. Spurgeon empieza a ser muy famoso y empiezan a surgir predicadores famosos, fines de 1800, principios de 1900. Ahí surge también D.L. Moody. D.L. Moody, del otro lado. Pero comenzó a hacerse famoso en Inglaterra. Exacto. Era americano, era estadounidense, pero se hace famoso en Inglaterra. Y él, D.L. Moody, va y empieza a hacer también. Diríamos que de alguna forma este avivamiento, a diferencia de los otros grandes avivamientos de Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards, responde un poco a esta industrialización, a esta urbanización, donde empiezan a haber conferencias. Entonces, eso en la conferencia, creo que, no me recuerdo, en la conferencia de Niágara, creo que era una muy, muy, muy conocida. Keswick también es otra muy, muy conocida. Y va Campbell Morgan, viaja a Estados Unidos, influye en Moody, está entre Estados Unidos e Inglaterra. O sea, empieza a ver personas que empiezan a hacerse conocidas. No había redes sociales como para la masificación, pero de alguna manera empezaron a convertirse, a lo mejor, no me va a faltar que me diga que soy hereje por eso, pero se empiezan a convertir en mega estrellas, aunque no tenían el concepto que tenemos nosotros hoy. Bueno, Spurgeon dice que él terminaba su sermón, habían personas que lo transcribían y inmediatamente el próximo día lo vendían, claro, como panfletos, y era el sermón de Spurgeon. Muchos de los escritos que tenemos hoy en día acerca, se conoce como el príncipe de los pastores, pero ¿por qué? Porque se grabó, se hizo libros, se vendía, había el también una príncipe cierta de los predicadores. Y sí, dice, acá tengo una estadística que dice que predicaba 10 veces a la semana en distintos lugares. Y claro, wow, ¿cómo no iba a tener tanto libro? Pero claro, tienes razón, era la transcripción de sus predicaciones. Sí, totalmente. Y uno podría compararle con un tipo de, como Wesley, que también salía y predicaba, pero como él iba en circuitos y era mucha distancia y a caballo, y predicaba en cabañas, o sea, tal vez no era no tenía el impacto. Sí, ese mismo impacto. Lo cual es interesante, cómo es que todos estos movimientos siempre responden a los fenómenos culturales, también del tiempo. Y si bien la imprenta que empezó en el tiempo del Renacimiento, ahora con la Revolución Industrial, el panfleto, recuerda que era la forma en que se informaba la gente. Entonces imagínate, predicó Spurgeon, ahí tienen, sí. Y está. Entonces, esto es importante porque empieza a ser un fenómeno donde empiezan a surgir iglesias conocidas y ya no es tanto la denominación. Correcto. ¿Tú sabes de qué denominación era Spurgeon? Creo que era bautista, pero mira la mezcla. Bautista reformado con inclinación calvinista, pero no dejaba de ser bautista. Era una mezcla bastante interesante, ¿no? Correcto. Sí, bueno, incluso Moody, que yo ni sé cuál es su denominación. Sé que hay una iglesia, que era la iglesia de Moody. Él se hizo famoso con las escuelas dominicales. Sí, él empezó a crecer. Llegó a tener una escuela dominical enorme y bueno, el Instituto Moody todavía sigue siendo punto de referencia para muchos cristianos alrededor del mundo. Bueno, qué bueno que lo mencionas porque es donde empiezan a surgir algunas cosas que uno dice, bueno, surge en Estados Unidos este concepto de los college, de los institutos bíblicos que surgen a fines de 1800 como un espacio para decir vamos a preparar a estudiantes para el ministerio cristiano de forma profesional. El primero surge... Lo cual antes lo llevaba a cabo las universidades y seminarios, claro, como Harvard, Yale, Princeton. Todos esos comenzaron desde la iglesia, claro, para preparar a ministros. Harvard tiene eso en su constitución
¿cómo se llama? Documentos de fundación, aparece eso. Entonces, claro, a ver, vamos un poquito más atrás, pero ¿qué sucede? Hablamos en el episodio pasado, estamos hacia fines de 1800, hay una secularización, en Europa se está hablando de que estamos viviendo una época post-cristiana, ¿no? Secularizada, donde habíamos hablado, Darwin da la explicación biológica, científica, ya no necesitamos a Dios, donde Nietzsche da la explicación filosófica, donde Marx da la explicación socioeconómica, y de alguna manera hacia el final Freud, la explicación psicológica, no necesitamos a Dios. Y eso tiene un impacto. Hacia fines de 1800 en Europa, en ciertas escuelas teológicas, como vimos en el episodio anterior, hay como una actitud de ver la Biblia como un libro lleno de errores, donde hay que quitar todo lo sobrenatural porque no tiene ninguna explicación, donde ya si Jesús nació o no nació de una virgen, es más, dicen, si existió o no existió, lo importante no es el Jesús histórico, lo importante es el Cristo de la fe. Entonces empiezan a separar, se van a un extremo. Barth trata de decir, no, muy allá no, y él se viene al medio. Él odiaba el término neortodoxia, pero se conoce como el padre de la neortodoxia porque él se separaba en la mitad de los dos, y según quien te cuente la historia, te va a decir si estaba más allá o más acá, pero no estamos para evaluar eso. ¿Pero por qué digo eso? Porque eso termina respondiendo al inicio de estos institutos bíblicos. Claro. El primero, te decía, estuvo en Nueva York, y el segundo fue el de Moody, 1886, en Chicago. Y de ahí hay una estadística de un historiador que entre 1930 y 1940, no, entre 1920 y 1940, se fundaron más de 40 institutos bíblicos. Entre 1920 y 1940 se fundan en Estados Unidos más de 40 institutos bíblicos. Porque claro, ¿a dónde van a estudiar? Ya no podían ir a Harvard, ya no podían ir a Yale. Y además las denominaciones estaban tan, digamos, aguadas que no estaban, bueno, o sea, ojo, siempre hubo la preparación anglicana, siempre hubo la presbiteriana, siempre estaban haciendo eso. Pero acuérdate, estaba también la influencia bautista, la influencia metodista, que los bautistas y metodistas pudieron agarrar tanto porque ellos no requerían que sus ministros fueran a estudiar. Wesley, y decíamos, Wesley. Hablamos acerca de eso. Wesley podía decir, bueno, tú eres pastor, listo. Boom. Y eso hizo que se creara esta necesidad de institutos bíblicos, de personas que fueran a prepararse. Y quizás no era con ese mismo rigor de las denominaciones o de las universidades. Sí, las universidades de las iglesias del viejo mundo, si podríamos decir. Quizás para cerrar un poquito eso, antes de ir a Susa, que creo que es bueno mencionarlo, porque estamos viendo cómo van surgiendo denominaciones. Hay un seminario teológico muy famoso en Estados Unidos, que es el Seminario Teológico de Princeton. En ese lugar empiezan a influir todas estas ideas de Europa, de liberalismo teológico, no liberalismo moral. Bueno, después discuten si uno lleva al otro. Entonces, hay un profesor que dice, no, él se levanta y dice, yo no estoy de acuerdo. Entonces, él saca unos documentos que son los documentos de los fundamentos. ¿Por qué lo menciono? Porque él sale de ahí, J. Gersman Machen, y otros más dicen, sí, esto está mal. Y él funda el Seminario Teológico de Westminster, bastión reformado hasta el día de hoy. Y esto surgió, el Seminario Teológico de Princeton era parte de la iglesia presbiteriana. Entonces termina habiendo una escisión de la iglesia de los presbiterianos, y él empieza la iglesia presbiteriana ortodoxa en Estados Unidos. Entonces es como, ya no estamos hablando solo de los presbiterianos, sino dentro de los mismos presbiterianos se abren. Y esto de fundamentalistas es muy interesante porque ellos colocan como, hay unos libros que hasta el día de hoy se imprimen que se llaman Los Fundamentos, y ellos hablan de una interpretación literal de la Escritura, donde hay una inerrancia de la Escritura, la Biblia no tiene error, la importancia de la interpretación de Génesis, el nacimiento virginal de Cristo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo menciono? Te comentaba antes de grabación, me acuerdo que mi viejo un día dice, nosotros somos cristianos evangélicos fundamentalistas. Y dije, ¿será? Pero era niño. pero en ese tiempo, hace 35 años atrás, 30 años atrás, digo 30 para no echarme tanto año encima, bueno, 35 años atrás, fundamentalista era decir,
no pentecostal. Claro. Lo digo por dónde vamos a ir ahora. Hoy decir fundamentalista es pensar en fundamentalismo islámico casi, ¿no? Sí, pero es interesante entenderlo. 1920, 1930 surge este concepto de fundamentalismo como vamos a poner la Biblia como autoridad. Claro, ¿Viste? sí. O también en Estados Unidos, si eres fundamentalista, casi ya andas con la gorra de Trump. Claro. O sea, saludes a la bandera y también a la cruz. Ajá. Y así, esa es la imagen del fundamentalismo. Pero sí surge de una necesidad de volver a las raíces y decir, vamos a poner la escritura en su lugar como autoridad, porque toda esa influencia europea de ir... de un desprecio a la escritura, claro. Sí, el humanismo y todo eso también fue creando el péndulo, la reacción. Sí. Interesante solo para después ir a Azusa, que ya algunos dicen, ¿qué es Azusa? ¿No? Ya, pero vamos a explicarlo ahora. Porque pensaba un poquito en el péndulo, ¿no? Se va a un lado donde empieza todas las ideas antes de la Ilustración de 1700, fines de 1800, llegamos al liberalismo europeo. Se responde al fundamentalismo 1920, 1930, pero ese fundamentalismo toma el envión del péndulo y terminamos con el Ku Klux Klan, terminamos con lo... Sí. O sea, pero van de ahí. Entonces, claro, ese es el peligro de subirte al péndulo y jugar en el péndulo, ¿no? Sí. Está complicado. Pero bueno, mencionamos a Azusa. ¿Por qué? Vamos ahora a Los Ángeles, California, a una iglesia africana metodista episcopal, donde había una pequeña misión para ayudar. Metodista episcopal ya dice mucho, ¿no? Sí, o sea, si ya has escuchado algo de los episodios, dices, a ver, metodista, Wesley, episcopal, ¿qué pasó aquí? Sí. Y ahí es donde te das cuenta cómo se va mezclando un montón de cosas. Está en Los Ángeles. Dice, el año es 1906, 9 de abril, donde... Esa noche, un hombre llamado William Seymour, un predicador africano-americano, estaba junto con 7 otros hombres y estaban, dice, esperando en Dios. Era un tiempo de alabanza y dice que de repente, como si fuera un rayo, ellos fueron tirados de sus sillas al piso y los otros 7 hombres comenzaron a hablar en lenguas y a alabar a Dios fuertemente. Y la ciudad entera se fue dando cuenta de lo que empezó a suceder. Y a lo largo de varios años empezó un tipo de avivamiento que hoy en día se conoce como el avivamiento de la calle Azusa. Y se conoce como el comienzo de pentecostalismo del siglo XX. Claro, del siglo XX. Porque el histórico tiene raíces hasta en Montano, en los primeros años de la iglesia primitiva, pero vendría a ser en lo que se conoce como movimiento pentecostal clásico, que no es lo mismo, ojo, estamos hablando de 1900, ¿qué dijiste? ¿6? Sí, ¿no? Sí. No es el neocarismatismo de hoy, no, estamos hablando de movimiento pentecostal clásico. Correcto. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque este movimiento, por eso se llama movimiento, surge en la iglesia metodista. Mira qué interesante. Se empieza a expandir y ¿sabes qué? Van a Brasil. Tienen un gran impacto en Brasil. ¿Y sabes dónde más? En Chile. Oh, mira. Bueno, yo no había nacido para esa época, pero la iglesia pentecostal se divide en 1912, por ahí, 13. ¿Y por qué llega a Chile? Estamos hablando Los Ángeles, ¿correcto? Puerto principal ahí, San Francisco. Para ir a Europa, el puerto donde paraban era Valparaíso. Oh, mira. Porque no había canal de Panamá, todavía no estaba en funcionamiento. Entonces iban hasta el estrecho de Magallanes. Por eso en varios puertos en Chile, incluido el puerto donde nací, hay mucha influencia inglesa y hay iglesias de fines de 1800, de principios de 1900. Y ahí está la primera iglesia o la segunda iglesia, no estoy seguro si es la primera o la segunda, metodista pentecostal de Chile. O sea, ¿en qué momento se mezclaron? Bueno, aquí. Sí, claro. Esta es la explicación de la iglesia metodista pentecostal de Chile. Lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa y todo empieza con este movimiento pentecostal moderno. Entonces, ciertas características, manifestación de lenguas. Ellos, por ejemplo, no estoy hablando de qué siguió después en el tiempo. Son personas que de una, ¿cómo sería la palabra? Se me fue. De una moral intachable. O sea, ellos, nada de alcohol, nada de juego, avanzan en el tiempo, nada de deportes. Estoy hablando de iglesias pentecostales tradicionales o clásicas. Sí, las tradicionales tú te das cuenta porque también su forma de vestir, las mujeres solamente con falda. Claro, en los años 80 era común en Chile ver falda larga, pelo largo, sin maquillaje,
un pandero, Biblia bajo el brazo, no ven televisión, no van al estadio, no juegan fútbol, no beben alcohol. O sea, inclusive eran muy reconocidos como, ahí van los... En Chile le decían canutos, lo he dicho varias veces, pero ellos eran como la figura más vista porque tenían se expresaban, ¿no?, su cristianismo de esta manera. Pero todo empieza ahí. Todo empieza ahí. Y es una mezcla. Dice que este movimiento de santidad, llegaron bautistas, menonitas, cuáqueres, presbiterianos. Era algo que yo creo que era la confluencia de muchos movimientos y muchas cosas. Y ahí es donde se empieza, bueno, se continúa ese manejo de la tercera obra del Espíritu Santo, que se hablan lenguas, ¿no? Sí. O sea, es como que uno es salvo, santificado, pero después, o sea, hablas en lenguas y es como una señal de que el Espíritu Santo está en ti, ¿no? Y de ahí empieza a surgir un montón de cosas, y lo que conocemos como el pentecostalismo, hoy en día, ahí tiene sus comienzos. Pero, como dijimos, ese pentecostalismo también tiene sus raíces. Claro, más atrás. Más atrás. Y ahora estamos ya en pleno 1930, 1940, hablamos de institutos bíblicos, ya empezó el movimiento pentecostal clásico que dijiste, afecta, entonces ahora tienes bautistas pentecostales, sí. Tienes presbiterianos, metodistas pentecostales, entonces empieza a haber ¿cómo sería la palabra? Apellidos y segundo apellido, ¿viste? Como en Latinoamérica, y aquí en México también, ¿no? Bautista reformado pentecostal. Claro. Wow. Y entonces como, a ver, ¿qué es esto? Bueno, esto surge de estas explicaciones, ¿no? Sí. Y ahí también es donde, como péndulo, es donde nace el fundamentalismo como respuesta a esto. Decir, a ver, ¿qué es esto? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la explicación? No, vamos a regresar a la Escritura. Bueno, también fruto de todo este movimiento industrial, empieza a haber muchos movimientos y muchas organizaciones paraeclesiásticas que también comenzaron en 1800 como misioneras, pero ahora... Ya no es misiones al otro lado del mundo, sí, claro. O sea, se empezó a enfocar más puertas adentro. Acuérdense, en 1864 la guerra civil en Estados Unidos hizo estragos con las ciudades, bueno, primero al sur, pero también hubo mucho movimiento, un éxodo del sur hacia el norte. Chicago es una de esas ciudades donde había mucho indigente. Una metrópoli que no dio abasto a la llegada de tanta gente. Correcto. Bueno, ahí es donde creo que sería tiempo de hablar acerca de la misión Pacific Garden Mission. Donde era un lugar que antes era un beer garden, un lugar de cerveza. Dice que comenzó en 1877, estuvo Moody ahí y dijo, bueno, o sea, porque unos misioneros querían hacer esto para un lugar de indigentes, para ayudar a gente en la calle. Y dice, cambia el nombre, quita lo de beer, pero mantén lo de Pacific Garden. Entonces ahí se conoció como Pacific Garden Mission. Y yo me acuerdo, cuando yo era joven, yo escuchaba el programa de radio que tenía el Pacific Garden Mission, comenzado en 1950, que se llama Desencadenado. ¿Me escucha? Unshackled. Ese teclado... Así era. Y esto era un programa de radio donde contaban los testimonios de las personas. Y una de las primeras personas que llega al Pacific Garden Mission era un beisbolista que se hizo bastante famoso en Chicago en los comienzos de 1900, llamado Billy Sunday. Este ya era famoso, pero aquí, en este lugar, él acepta a Cristo, tiene un momento de conversión y siente la necesidad de salir a predicar. Ok, pausa ahí. Salir a predicar en una ciudad como Chicago. Como Chicago. ¿Dónde vas a predicar? ¿En una iglesia con 50 personas si la ciudad está desbordada? Sí. Bueno, acuérdate que ya Moody ya había hecho mucho trabajo. Sí, ya tenía su iglesia, tenía su instituto bíblico, y este Billy Sunday comienza a hacer su trabajo y se reconoce como uno de los predicadores evangélicos o evangelistas más famosos de aquel entonces. ¿Qué es lo que le ayudó? Bueno, justamente lo que pasamos, la radio.
Bueno, radio, fines de 1800 empieza y surge la radio. Es interesante, mencionaste eso y te comentaba, la primera radio cristiana en el mundo, o sea, porque ese era un programa, el Pacific Garden Mission era un programa, pero la primera radio cristiana es una radio que empieza en Ecuador en 1930, que se llamaba HCJB, La Voz de los Andes. No tengo la grabación, pero mi viejo la escuchaba. Y la escuchaba, cuento corto, la escuchaba una radio de onda corta. Para los que no saben, piensan que solamente existe, o sea, FM ya lo ven como algo viejo, pero en algunos autos todavía dice FM, AM, amplitud modulada. Pero había otro tipo de onda que era la SW, shortwave, la onda corta. Sí. Mi viejo sacaba la antena, ponía un alambre de cobre a la tubería de cobre del ¿cómo se llama? Del boiler de paso que iba a la tierra. Y entonces era... Y se escuchaba la radio HCJB. Y él escuchaba, yo me acuerdo que de noche escuchaba programas aún de Estados Unidos que eran doblados. Pero claro, empieza a haber una masificación que ya no está a través de iglesias, sino a través de lo que se conoce como movimientos o ministerios paraeclesiásticos. Y si para el comienzo del siglo XX un hombre podía tener una mega iglesia, un hombre con radio podía tener un alcance internacional, global. Esto fue la primera vez donde personas podían alcanzar. Se trasciende fronteras. Sí, totalmente. Se entra a las casas. Entonces, ya ni siquiera vengan acá, podemos llegar a las casas de las personas. Entonces, claro, ahí empieza con Billy Sunday. Y bueno, ¿quién sería el heredero de Billy Sunday? Sería Billy Graham, ¿no? Billy Graham, sí. Con estas grandes campañas evangelísticas y surgen estos ministerios paraeclesiásticos. ¿Qué son ministerios paraeclesiásticos? Que dicen, bueno, por definición, debería ser así, para ayudar a la iglesia local en su misión. Correcto. Bueno, y en Latinoamérica, el, digamos, contemporáneo sería Luis Palau. Luis Palau, sí. Que comenzó en Argentina. Y él, o sea, mucho lo que tomó fue tomando esa influencia de Billy Graham, también de Billy Sunday y todo lo demás, pero haciendo lo mismo en Sudamérica. Y en campañas masivas, se llenaban estadios. Y bueno, y después verán. Entonces empezaron a decir, vamos a hacer una campaña, y es lo que empezó con Billy Graham, vamos a hacer una campaña, invita a las iglesias locales, y después empezó a ser criticado porque empieza a invitar a cualquiera. Claro. Y es como que, oye, ¿qué onda? Y Billy Graham en el mundo cristiano evangélico, en el amplio espectro del cristianismo, es admirado, es más o menos, o algunos es no, y es casi vilipendiado, ecuménico, apóstata. ¿Por qué? Porque en su deseo de alcanzar, dice, bueno, vamos a hacerlo con quien sea, ¿viste? Y surgen Cru, que vendría a ser Campus Crusade. Campus Crusade, que por cierto... Bueno, termina y después continuamos con Campus Es un movimiento que dice, claro, ¿quién llega a los universitarios? Correcto. Entonces dice, bueno, hagamos un movimiento, un paraeclesiástico para llegar a los universitarios y que después llegan a la iglesia. Ahora, por definición, no es el espacio. Podemos hacer un día una serie llamado La Iglesia y las Paraeclesiásticas. Pues estaría muy interesante porque no tienen por qué estar en conflicto si cada uno entiende cuál es su misión y cómo deberían trabajar. El problema, ¿dónde empezó? Que Campus Crusade dice, bueno, pero es que los universitarios no van a la iglesia. Claro. Y empiezan a hacer servicios en los campos. No, y se ponen locos. Y empieza ahí una tensión interesante hasta el día de hoy. Y muchos, años 50, años 60, surgen muchos movimientos paraeclesiásticos producto de esto. Sí, se llama como los tres Bills. Está Billy Sunday, Billy Graham y Bill Bright, que era quien comenzó Campus Crusade. Campus Crusade, una de las cosas que ellos tienen es un folleto que se llama Las 4 Leyes Espirituales. Las 4 Leyes Espirituales, si has leído un folleto, quizás tiene algo que ver con esas 4 leyes espirituales que comenzó Campus Crusade. Las 4 leyes era, 1, Dios te ama y tiene un plan hermoso para tu vida. 2, el hombre es pecaminoso y separado de Dios y no puede conocer el plan de Dios para tu vida. 3, Jesucristo es la provisión de Dios por el pecado de los hombres, por el cual podemos conocer el amor de Dios y el plan para tu vida. Y 4, tenemos que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador por su invitación personal. Cuéntanos, ¿qué las hizo? Bill Bright. Ok. Y hay historias interesantes de cómo surgieron. Hay historias interesantes porque esto era Ok, ya cuando empezamos a manejar información masiva, no creas que esto era separado de la cultura. Claro. Acuérdate, comienzo del siglo XX,
1930, 40, 50, empieza a levantarse un tipo de el consumismo americano, ¿no? Y con eso el mercadeo. Entonces, las 4 leyes espirituales, por cierto, muy bueno para comenzar una conversación. Claro. Pero también fue muy criticado porque comienza con Dios te ama y tiene un plan hermoso para tu vida. Una vez leí un libro que decía así: Dios te ama, tiene un plan, la herejía contemporánea. En serio, así viene. Pero podemos encontrar aquí, con el trabajo de Bill Bright y los demás que fueron formando también esto. Billy Graham tenía su propia cosa que era muy parecido a las 4 leyes espirituales, donde es tratar de crear un mensaje que vaya a apelar a la mente consumista del siglo XX. Estamos hablando de 1960, cuando surge esto de las 4 leyes espirituales, 1955. Correcto. Entonces, ahora, otra vez el péndulo. Lleva eso y reduce eso a esto es lo único que tienes que saber, y llevo el péndulo al extremo, generó distorsión. Entonces, claro, ¿dónde están esa gente de las grandes campañas de Billy Graham? ¿Y a mí qué me importa? Una vez escuché un hombre que dijo algo que hoy en perspectiva digo, wow. Dijo, a mí no me importa llevar gente a la iglesia, a mí me importa mandar gente al cielo. Wow. Que Dios le ayude. Pero eso es llevarlo a un extremo peligroso. O sea, pero ahí es donde empiezan... ese es el fenómeno. Y claro, ¿y por qué está tal organización acá? Porque surgen producto de ir, cómo ayudar en esta... No, ya estamos hablando de postindustrialización, mega urbes, donde una iglesia local, ¿cómo hace para tener antes era rural, hoy es urbana, ahora ¿cómo hace para tener un campamento? Surgen ministerios que tienen campamentos, ministerios que tienen institutos bíblicos, ministerios que trabajan con niños, con jóvenes, de mucha bendición, ¿viste? Pero también generando tensión, porque a ver, ¿cuál es la competencia de uno y cuál es la competencia de otro? Claro, y ahí es donde también surge Jack Wyrtzen, 1940 en Nueva York, predicando con un programa de radio, tocando jazz y teniendo todo tipo de cosas dentro de su programa. Se empieza a manejar ciertos formatos, ¿no? Bueno, Jack Wyrtzen estuvo con Billy Graham en sus inicios. En sus inicios, sí, correcto. Después se separaron, pero estuvo en sus inicios. Sí, dice que él influyó en Billy Graham y otros líderes evangelísticos. Y él comienza también con el tema de campamentos. Claro. Ese trabajo paraeclesiástico. ¿Y a qué iglesia pertenece? No, nosotros no somos iglesia. Y ahí es donde alrededor del mundo quizás ese empuje mayor de evangelización, de traer personas a la fe, se hace no tanto por la iglesia, sino por estas organizaciones paraeclesiásticas, quienes traen personas a las iglesias. Porque permiten la masividad que la iglesia local no tendría. Pero el tema de eso generó tensión. Pero bueno, terminemos hoy, porque ya es mucho, para quizás vámonos a Costa Pacífico en Estados Unidos, porque ahí pasa algo. Estamos hablando de 1960, hay un movimiento ahí en Estados Unidos, un movimiento hippie, y empieza bueno, ¿cómo impacta el cristianismo? Porque sí explica muchas de las iglesias que conocemos hoy. No, claro. Bueno, yo creo que lo que vamos a ver a continuación es también la respuesta, el péndulo yendo en otra dirección, porque también con toda esta masificación, acuérdate que también Estados Unidos estaba en una guerra de ideas. Contra totalmente. La Unión Soviética. Acuérdate que... Eso es importantísimo. Sí, es súper importante porque la manera en que Estados Unidos marcaba la diferencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos era que, bueno, es que nosotros somos un pueblo que teme a Dios. Claro. Y ahí estaba Dwight Eisenhower poniendo en Dios confiamos. En medio de la Guerra Fría, claro. En el dólar. Sí. Entonces, tenemos que entender que también Estados Unidos estaba muy feliz con que Billy Graham tuviera su plataforma, con que haya este movimiento cristiano, porque eso era también una validación de la identidad cultural de Estados Unidos. Entonces se fue mezclando muchas cosas. Pues el que fue y visitó a Eisenhower y Nixon y todo era Billy Graham. Ahí se sentaba con él. O sea, en Inglaterra uno se sienta con la reina para sentirse como un político importante. En Estados Unidos te sentabas con Billy Graham. Con Billy Graham, sí, tal cual. Ahora, sería bueno solamente como antes de ir ¿cómo se llama? A Costa Mesa, surge obviamente en medio de todo esto críticas. Porque claro, todo muy lindo, pero aquí en el sur seguimos habiendo negros que estamos siendo discriminados. Y Martin Luther King y empieza
bautista, pastor bautista, dice, oye, esto no está bien. Correcto. ¿Viste? Entonces empieza a haber cierta crítica, cierta tensión. Nos saltamos un detalle muy interesante, que en 1865 la Convención Bautista se divide y queda la Convención Bautista del Sur en medio de la guerra civil en Estados Unidos por el tema de la esclavitud. Claro. Mandamos misioneros que apoyan esclavos, ¿a quién apoyamos? Y el tema de esclavitud genera esa escisión. O sea, la denominación más grande en Estados Unidos surge como una división de los bautistas debido a la esclavitud, ¿no? Bueno, vamos a Costa Pacífico. Usted es americano, así que cuéntenos. Costa Pacífica. Estamos hablando de Costa Mesa. Chuck Smith, claro, porque quieras o no, todo este movimiento tiene una, ¿cómo se dice la palabra? Un color diferente en la Costa Pacífico con todos los movimientos hippie. Sí. Sí, bueno, y también entendiendo, siempre ha habido esa onda en California, entendiendo que también los pentecostales nacen en Los Ángeles. Había una cierta frustración, ¿no? Con la manera tradicional de hacer iglesia. Hay muchos hippies que empiezan a buscar conocimiento secreto. Algunos buscan de la India los gurúes, otros van al campo y empiezan a hacer sus colectivos comunistas ahí en el campo. Bueno, un hombre llamado Chuck Smith, él comienza lo que se podría llamar el movimiento Jesús, el Jesus Movement. Él era un hippie que se había vuelto cristiano y él comienza un movimiento, también era juvenil, ¿no? Y sale de las iglesias pentecostales tradicionales, de la iglesia cuadrangular, que era una iglesia pentecostal de Azusa, vendríamos. Pero claro, no se identifican ni con el movimiento de Billy Graham, no se identifican con Azusa, no se identifican con esa ortodoxia fría. Entonces, ¿qué hace? Empieza este movimiento, que es bueno decirlo, California. O sea, creo que es importante no perder de vista contexto, ¿no? Sí, porque también es una revolución cultural, contracultural, y estos chicos, es curioso porque ellos se conocían como los Jesus Freaks. ¿Cómo se traduciría? ¿Locos por Jesús? Locos por Jesús, pero fanáticos. Claro, fanáticos. Pero sí, locos creo que es la traducción. Hay un libro que surgió después, años después, en los años 90. Sí, bueno, DC Talk también tuvo su canción. Locos por Jesús. Pero creo que Locos por Jesús es la traducción del libro, está en español, de DC Talk. Sí, correcto. Pero este movimiento empieza a manejar una nueva forma de hacer cristianismo, una nueva manera de vivir tu fe. Porque ellos no se definen como una denominación, sino que ellos dicen somos un movimiento de iglesias. Correcto. Y creo que eso es importante, y aquí terminamos hoy porque ya el capítulo se hizo largo, pero porque eso da lugar a lo que sigue y vemos hoy en este evangelicalismo. Totalmente. O sea, terminaron igual siendo una denominación, porque se dividieron, pero empiezan como un movimiento. Ellos se ven a sí mismos como un movimiento, como una comunidad de iglesias. Sí. ¿Ok? Y lo que se conoce como Calvary Chapel, ¿no? Y empiezan muy influidos por música, hacen su sello discográfico, Maranatha Music. Yo consumí en los años 80 mucho de Maranatha Music y eran muy buenos, pero o sea, tenemos nuestro sello discográfico, vamos a alcanzar, vamos a hacer música, buena música con buena letra, pero empiezan ahí, ¿viste? Y inclusive en ese momento hay una... es interesante porque Chuck Smith, sí, Chuck Smith es, ¿no? Ya estoy confundiendo con Steve Smith, sí, Chuck Smith. De Calvary Chapel, él dice, se trata de colocar siempre como en el medio de. O sea, él dice, mira, ni la fría ortodoxia, ni el pentecostalismo de Azusa. Nosotros, dice, por ejemplo, en cuanto a dones espirituales, y ellos marcan distintivos de Calvary Chapel. Ni siquiera hablan de declaración de fe, creencia. Claro. Distintivos, ¿viste? Y dicen, mira, ¿usted quiere hablar en lenguas? Bueno, traiga intérprete, hágalo de esta manera, en orden. Entonces, claro, es como que no cuadra esto, no dice que no, pero tampoco dice que sí. ¿Viste? Le preguntan entre calvinismo y arminianismo y él dice, mira, no hay salvación que no venga de Dios, la persona ha de creer. O sea, es como que ellos dicen, queremos ser el punto medio entre dos extremos. Claro, ¿no? claro.
Curioso, porque ahí es donde es la confluencia de muchas influencias que hemos estado viendo desde los días de Lutero, ¿no? Pero cómo es que el péndulo se fue de un lado al otro, y ahora nos encontramos con los hippies encontrando a Jesús y comenzando comunidades de iglesias, y cómo es que eso también va a empezar a ser de influencia alrededor del mundo con una nueva manera de ser cristiano, de tener iglesias, una nueva, como dijiste, ¿no? Una nueva forma de hacer denominaciones. Ya no es esa atomización donde cada uno se levanta y tiene una nueva confesión de fe, pero, quieras o no, terminan siendo, por ejemplo, Calvary Chapel es la denominación no denominacional más grande del mundo. Bueno, y termina habiendo un grupo de ellos se separan porque pero dicen... todo eso lo vamos a ver la próxima semana. Muy bien, porque son iglesias que aún conocemos hasta el día de hoy en México. Así que bueno, si quieres saber qué siguió años 80, años 90 y hasta el día de hoy, nos vemos próxima semana aquí en Evangelicalismo parte 3. ¿Está bien? Ahí está. Este vendría a ser los más largos, ¿no? O sea, aparte de una serie larga, este es capítulo parte 1, parte 2, parte 3. Pero bueno, nos vemos el próximo jueves. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.